Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con el tema número 12 de esta serie, Una familia para Dios. Y el título del tema es una pregunta, de hecho, es ¿abundancia o escasez de la palabra? ¿Abundancia o escasez de la palabra? Tengan ahí listo para ir más al rato, pero váyanlo separando en Deuteronomio capítulo 6, ahí pónganle un dedo y dejen los otros dedos libres porque vamos a movernos un poquito a través de las Escrituras. Abundancia o escasez de la palabra. Una de las peores tragedias, si no la peor tragedia para el ser humano, y en particular para aquellos que le pertenecen al Señor, es el silencio de Dios. Es cuando Dios calla, cuando Dios te deja de hablar, pero porque hay algo que Él quiere tratar con uno, o porque Dios nos está disciplinando. A veces uno quisiera, bueno, pues ya dime lo que sea, ¿verdad? Y ponme una buena arrastrada, pero dime algo, y Dios calla. Es una de las, no sé, hay un maestro de la palabra de Dios, voy a omitir su nombre en esta ocasión. Nosotros lo respetamos mucho y él me dijo hace tiempo, dice, yo no sé, dice, en esta etapa de mi vida, dice, yo creo que yo podría perder cualquier sentido, no me importaría, dice, perder cualquiera de los sentidos que tengo, dice, en lo natural, dice, pero yo creo, dice, si pierdo el oído espiritual, me muero. Yo estaría de acuerdo en perder cualquier cosa si el Señor me dijera, ¿cuál quieres? Quítame todos si tú quieres, nada más déjame seguirte escuchando. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, pues la historia bíblica nos muestra que por descuido o que por menosprecio de parte de los responsables de la vida espiritual del pueblo, de atender las leyes, los estatutos, los decretos, de enseñárselos diligentemente a la nación, a las familias, a los padres de familia, para que estos a su vez lo enseñaran a los hijos, y que, repito, por descuido, por menosprecio, por negligencia, ¿sí? Hicieron a un lado esa responsabilidad, Dios los juzgó con silencio. Porque debo decirles, Dios sí se molesta. De repente se habla hoy en día, hay tantas corrientes teológicas, ¿verdad? El subjetivismo, el relativismo ha penetrado tanto a la iglesia que ya cada quien puede decir lo que quiera y hacer a Dios como alguien relativo, y hacen a un lado los absolutos y dicen, no, lo que pasa es que es para mí, yo no concibo que Dios sea así. Pero ya la semana pasada Rocío nos estuvo enseñando acerca de con qué facilidad podemos crearnos ídolos, ¿cierto o no? Cuando el apóstol Pablo estaba ahí en el Areópago, ahí con los filósofos y discutiendo ahí con los filósofos griegos, él les dijo, mira, Dios, ¿se acuerdan que estaba ahí que les dijo, a este Dios el Dios no conocido, pues de este mero es del que les vengo a hablar? Y pues no lo conocen, y dijo con certeza, pero él les aclara, le dice, Dios no necesita y no es hecho por las manos de los hombres ni por imaginación de hombre. El asunto es de que hay veces nosotros nos podemos imaginar a Dios. Y yo me imagino que Dios es así, pero cuando yo ya me estoy imaginando que Dios es así, ya me estoy formando un ídolo. Para eso están las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen quién y cómo es Dios. ¿Sí? Y la Escritura misma dice de sí que es la palabra profética más segura y que hacemos bien al estar atentos como una antorcha en la oscuridad.
Casos como el del sacerdote Elí, yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Y cómo a causa de honrar a sus hijos antes que a Dios, de darles el lugar a sus hijos antes que a Dios, de poner a sus hijos antes que a Dios. Ay, no, pobrecito, ay, no, mi niño, ¿sí? De no enseñarles la palabra de Dios a sus hijos de tal manera que formara en ellos hombres temerosos de Dios. Eran todo lo contrario. Y él era el sumo sacerdote y ellos por herencia eran sacerdotes. No era por un llamado, era por herencia en aquel momento. Pero el sacerdote Elí fue negligente en enseñarles la palabra de Dios, repito, de tal manera que forjara en ellos el carácter de Cristo. ¿Sí? Que conocieran las leyes, los estatutos y escuchen bien, que temieran a Dios. Y ya hablamos de esto también, ya hablamos acerca del temor de Dios, ya hablamos acerca de la honra. ¿Sí? Como hombres eran unas fichitas, eran promiscuos, egoístas, eran un completo desastre y lo peor, hacían pecar al pueblo. Esa es una responsabilidad muy grave que tenemos los ministros, todos los que servimos, todos los que somos hijos de Dios. Pero bueno, hay grados de responsabilidad. Ninguno de nosotros es más delante de Dios. Simplemente tenemos grados de responsabilidad distintos, pero ninguno de nosotros tiene más valor que alguien más. Yo como pastor no valgo más que alguien más, o sea, que alguien que se congrega simplemente, ¿verdad? Y que tiene el ministerio de calentar la silla. Ese es otro asunto, ¿sí me explico? Pero el grado de responsabilidad es distinto. El tema es que eran un desastre. Como servidores, como pastores, como líderes, repito, hay una gravísima responsabilidad porque tenemos todo el potencial para desviar al pueblo de Dios. Cuando nuestra responsabilidad es llevarlos, enseñarles por dónde es el asunto. No es nuestra responsabilidad que ustedes den respuestas, pero dejarles en claro qué es lo que Dios dice. Y ya cada quien, ¿sí? Como dice el Proverbio 53.754, cada quien su religión. Ya cada quien le dará respuestas a Dios. ¿Sí? Entonces, eran hombres avaros, eran hombres injustos, ¿sí? Que, póngame atención en esto, porque aquí vamos a estar recayendo y tratando de abundar un poco. Que menospreciaban lo que se le ofrecía a Dios. Dice que hollaban, o sea que, ¿saben lo que es hollar? Es lo que le hacemos a la cucaracha si la agarramos, ¿verdad? Ahí. O sea, es pisotear, es un menosprecio. Dice que eso no quiere decir de que ellos estaban las ofrendas y metían el pie ahí. No está hablando de eso. Está hablando de la actitud que ellos tenían para tratar lo que se ofrecía a Dios. Es decir, y no solamente lo que se ofrecía a Dios representa, digan conmigo, representa. Está representando la vida de devoción, el temor a Dios. Y para ellos era, es decir, en otras palabras, trasladado al buen mexicano, ¿sí? Les valía un cacahuate quemado en qué creyera la gente, cómo estaba su relación con Dios. El honor de Dios les importaba un comino partido por la mitad. La narración bíblica nos dice que presentaban las ofrendas de una manera terrible, en completa desobediencia a lo establecido por Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. Nosotros no podemos llegar y ofrecer lo que se nos dé la gana como se nos dé la gana. Al cabo eso es para honra y gloria. Dios no, escuchen bien, Dios no está obligado a recibir lo que le ofrecemos. Dios puede decir, eso que estás diciendo, que me estás cantando, que me amas mucho, me da asco. Lo puede decir. Puede decir, no, revisa tu corazón, no es cierto lo que me estás diciendo. O puede decir, qué agradable,
aunque cantes gachísimo. Decir, ay, pero qué bien, o sea, qué bien huele esto, qué bonita ofrenda. También lo puede decir. ¿Cómo se presentó? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Y si eso está siendo en línea con lo que Dios establece. ¿Están aquí conmigo? Entonces, como consecuencia de todo esto, era una situación, no era un solo factor, era multifactorial, pero la consecuencia es de que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Dice ahí en primera, no es primera, es primero de Samuel, que no es carta, es libro. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos 2, 1 y 2, dice que la palabra del Señor escaseaba y la visión, ahorita voy a entrar ahí, que escaseaba. Es decir, no había dirección fresca de parte de Dios. Tenían los rollos, tenían escrituras, pero no había dirección de parte de Dios, no había dirección fresca. Y eso es muy grave. ¿Qué podríamos decir de los sacerdotes del tiempo previo a que reinara Josías? Fue un tiempo muy largo, pero aquí llegó al colmo, porque unos años después de que Josías, que fue un reformador, al estar ahí en el trono, dijo, no, a ver, y ya creció y vio de qué se trataba, dijo, algo no está bien, ¿verdad? Tuvo buenos, aunque tuvo padres terribles, pero tuvo buenos tutores que le enseñaron el temor de Dios, que le enseñaron la palabra de Dios, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues entonces, ¿en dónde está la palabra? Pues a buscarla. Y el colmo de los colmos, perdieron las escrituras dentro del templo. Encontraron las escrituras allá arrumbadas, quién sabe en dónde. Allá estaban los rollos guardados. Mi pregunta es, ¿qué les enseñaban? ¿De qué hablaban los sacerdotes? ¿Cómo ministraban los levitas? ¿Cómo estaría el pueblo? ¿Se imaginan qué desastre? ¿Cómo vivirían? En un completo descuido, ignorando lo que Dios dice para cada área de nuestra vida, porque Dios dice para cada área de nuestra vida. El caso más crítico, sin duda, que llevó a algunos eruditos a llamarlo los 400 años del silencio, fue todo ese periodo intertestamentario, es decir, la última profecía que se dio cuando empieza ya lo que es el Nuevo Testamento, ese lapso que fueron 400 años, y esta profecía fue Malaquías, ¿sí? Más o menos unos 100 años después de que se había terminado de construir el segundo templo, en los tiempos de Nehemías. Nosotros vemos la Biblia y no están ordenados los libros cronológicamente, ¿ok? Puede estar un libro aquí, ¿verdad? Y el siguiente profeta estuvo 200 años antes que los otros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ubicarlos dentro, sobre todo de los libros de crónicas, que de acuerdo al canon hebreo, el último libro escrito, ¿sí?, fue precisamente segundo de Crónicas, y ahí está enmarcado esto. Entonces, entender otra vez los contextos históricos es muy importante. Ya habían pasado un montón de tiempo, ¿verdad? Y la gente, empezando por los sacerdotes, empezando por los tenían que poner el ejemplo y enseñar a otros. Esto lo podemos trasladar, y ahorita voy a llegar ahí, como padres de familia, porque acuérdese que esta serie se llama Una familia para Dios. Y yo le voy a estar recordando esto, que los responsables de enseñarles en primera instancia la palabra de Dios a nuestros hijos no somos los pastores ni los maestros en la escuela dominical, somos los padres. Entonces, el pasaje que voy a leer ahorita es muy descriptivo y, bueno, ciertamente tanto ellos como los demás, el sacerdote Elí en el tiempo de Josías, ellos tenían su religión ya. Sí practicaban una religión, sí practicaban un montón de ritos, ¿verdad?, carentes de significado, que solamente los hacía autoengañarse con el todo está bien, porque eso hace la religión. Escuchen bien, el ritual, es que para nosotros, cuando nosotros decimos religión,
tiene una connotación negativa, pero en sí mismo la palabra religión como tal no tiene una connotación negativa, ¿sí? Se habla de una vida piadosa, aunque nosotros ahorita lo entendemos por distintos trasfondos, ¿sí? Pero no quiero enredarme ni enredarlos mucho por ahí. Pero esto lo vamos a entender más: el ritualismo, el hacer rituales, el ritual de la alabanza, el ritual de los anuncios, el ritual de esto, el ritual de leerla, el ritual de orar. Hay muchos que alaban, que oran, que cantan como un rito que ya es algo vacío. Llego, ya cumplí, ya me voy. Entran como adorador y salgo viviendo como el diablo. ¿Están aquí conmigo? Bueno, eso había. El problema de eso, de ese ritualismo, es que es como una droga. Yo no sé cuántos, yo espero que no muchos, pero algunos de los que estamos aquí tuvimos algún pasado medio pachecón, ¿verdad? Los que se rieron entienden lo que dije. Y las drogas causan ese efecto, te hacen sentir que todo está bien por un momento, porque al ratito viene el bajón. Y ese ritualismo, ¿verdad? Ya llegué, ahora sí que ya llegué, ya cumplí. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Hacemos todo, hasta la voz nos cambia a veces. Y salimos y, ay, híjole, Dios de mi vida. Entonces todo esto había ahí y los hacía sentir que todo estaba bien. Los hacía sentir que Dios, fíjense bien, el peligro de no conocer las Escrituras es de que no conocen a Dios. Entonces pensaban que Dios estaba bien contento. Hay una palabra en el profeta Sofonías, donde dice: yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y el Señor dice: y castigaré a esos moradores que dicen: Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, no pasa nada, gloria a Dios, la super G, vive como quieras. Otros de otro lado dicen: no, tú ya fuiste elegido y puedes hacer lo que quieras. Un que otro maestro desatinado por ahí dice: hasta te puedes suicidar y te vas al cielo. Dices: Dios, ¿qué te pasa? Están mandando gente al infierno. Es una irresponsabilidad monumental decir una semejante tontería de esas. Dígalo quien lo diga. La Biblia dice otra cosa, Dios dice otra cosa. ¿Están aquí conmigo? Entonces, bueno, un descuido, un desliz, lo que sea. Déjenme, les voy a leer Malaquías. Y debo decirles, no los voy a preparar para levantar ninguna ofrenda, ni les voy a hablar de diezmos, no en esta ocasión. Malaquías, en el capítulo 1, de los versículos 6 en adelante, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y de repente en alguno de los versículos me voy a ir a la Reina Valera 60, que es la que normalmente manejamos. Dice en el versículo 6 de Malaquías 1: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, ¿a quién les dice? Un hijo honra a su padre. Hasta aquí. ¿Cuál es el primer mandamiento que ya nos da con relación a los hombres, a cómo relacionarnos con los hombres? Honra. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok, para no regresarme, si no, escuchen la grabación. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿qué quiere decir esto? Que ellos decían: Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro amo, Dios es nuestro Señor. Eso, es decir, nosotros podemos decir lo que sea. Yo puedo decir y declarar y decretar y pactar y hacer 20,000 cosas de esas y decir: yo creo que Dios es mi Padre y declaro que es mi Padre. Pero si Él no dice que lo es, no lo es. Porque conoce el Señor o reconoce el Señor a los que son suyos. Esa es la premisa. ¿Sí? Entonces, habrá quien le puede decir que es, y habrá muchos que pueden decir que son hijos de Dios.
Como lo hemos dicho en otras ocasiones, yo puedo decir que soy Superman, pero si no vuelo y me entran las balas, algo no está bien. ¿Sí o no? Y yo soy Superman. A ver, vuela. ¿Sí? Soy Superman y no se puede uno luego ni enderezar, ¿verdad? Si yo soy su Padre y su Señor, ¿en dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Es muy clara la acusación. Fíjense, qué grave, ¿no? Qué grave acusación. Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. ¿Qué es algo contaminado? Algo sucio, algo que ya no se puede utilizar. Si uno está, es más, miren, así como esto, yo tengo aquí mi cafecito rico, le voy a dar un trago, a gusto, pues está limpio, pero si se agarra una basura, una gotita de agua por ahí, y se la pongo, si yo sé que eso está ahí, yo ya no me lo tomo porque ya está contaminado. Aunque sea el 99.9% de café y que se iba a diluir el sabor de eso, yo ya sé que está contaminado. No sé qué mugre trae que me puede hacer daño así. No sé si me explico. El problema es de que muchos se lo toman y no saben lo que está ahí porque no conocen. ¿Me están siguiendo? Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? O sea, hicieron, yo, dile al que está a tu lado, yo, dile. Y dile, sí, tú no te hagas. No os hagáis para que se oiga más bíblico. ¿Sí? Así como que nosotros contaminamos. Ay, ¿cuándo? Casi no decimos eso, ¿verdad? Bueno. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Es decir, ¿qué es el altar del Señor? Pues es esto que hacemos, mis amados. Es el lugar de devoción, y no me estoy refiriendo exclusivamente, porque nada de esto, lo voy a repetir adelante, pero nada de nuestra vida y de comunión con Dios está circunscripto nada más al templo, a la iglesia, a la congregación. Esa es nuestra vida. Entonces, todo lo que ofrecemos, todo lo que, si estamos viviendo para el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo les dice ahí a los corintios, bueno, pues si Él murió y resucitó por nosotros, pues nosotros debemos de vivir para Él. Esa es una vida de devoción, de una devoción sencilla y genuina, ¿sí? Lo contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. O sea, no hay que darle todo, no hay que hacerlo bien, no hay que ponerle ganas, no importa, ay, no es para tanto. Ay, pastor, no es para tanto, no hay que ser tan exagerados. Ay, cada reunión, todos los domingos, uno también tiene su derecho, ¿que no? Sí, puedes hacerlo. Ay, los miércoles y los días de reunión y la Biblia, pues sí, pues ahí el Señor sabe que está en mi corazón y el Señor conoce el Señor conoce mi corazón. Pues ese es el problema. Ese es el asunto. Que eso es lo que Él ve desde ahí. Cuando nosotros, es decir, nuestra vida devocional la contaminamos, cuando hay un desprecio hacia vivir para el Señor. Tenemos un pastor, un amigo de hace muchos años, y él es un apasionado por el Señor, y está bien dañado, en buen sentido, ¿sí? Es un apasionado por el Señor, es un ejemplo de pasión por el Señor. Y él siempre dice esto: para el Señor siempre lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor.
¿Nuestra vida para quién es? No, bueno, pues para mí, uno sabe, si tienes acá al Señor ahí poco a poquito, pues Dios sabe si estoy bien, si he creído. Hay que cuidar el corazón porque probablemente estemos contaminando eso. En el versículo 8 dice: cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Hace ratito nos decía Rocío ahí la alcancía, ¿cómo se debían de ofrecer los sacrificios? ¿Cómo tenían que ser? Sanos, deberían de estar bien. No, dice, estás ofreciendo, dice, intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. ¿Sí? Imagínate, ahí está la personalidad que tú quieras. No vamos a ponerle si el presidente o lo que sea, alguien, una personalidad. Y quieres regalarle algo, entonces de repente abres el refrigerador y así como que algo, dices, ¿qué será esto? Ah, sí, son esos tamales que están ahí desde hace 32 años, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues dáselos. Y les llevas los tamales acedos. ¿Sí? Y ahí ahí esa persona le dices, pues te lo traje esto en muestra de mi agradecimiento y de mi aprecio por ti. Y le das unos tamales todos podridos, todos acedos ahí. Qué contento se iba a poner, ¿verdad? ¿Cómo lo tomaría esa persona? Como un insulto. Bueno, exactamente eso es lo que estaba diciendo Dios. Su vida me insulta. Lo que ustedes están viviendo y dicen que es para mí, que su devoción es un insulto para mí. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, versículo 9: adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería de tratarlos bien? Fíjate. O sea, en otras palabras, nosotros podemos decir, ay Señor, ten misericordia de nosotros, pero que digamos, ten misericordia de nosotros, no quiere decir que la tendrá. Ay Señor, bendíceme con esto, no quiere decir que el Señor nos bendecirá. Es que pido con mucha fe, ¿y eso qué? Te puedo mencionar un abanico de religiones que tienen un montón de fe, que usan de mucha fe, pero tener fe o no tener fe, la fe en sí misma no es nada, es el objeto de nuestra fe. Por eso el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestra confianza puesta en Él y en lo que Él dice. Escuchen bien el versículo 10: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? ¡Sas! Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Imagínate que a un pastor llegue Dios y le diga, ¿sabes qué? Quiero que cierren esta iglesia porque me da asco lo que estoy viendo ahí. Y de hecho que sí hay, Y les podríamos contar historias de terror, ¿no, pastor? ¿Verdad que sí? Dice, no estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, les está diciendo, miren, no se crean que ustedes son los únicos, No son unos elegidos que pueden vivir como quieran y hacer lo que quieran. Tienen que andar derechitos, tienen que andar conforme a lo que yo digo, tienen que andar conforme a lo que yo establezco. Buenas tardes. Ya son tardes. Ustedes, en cambio, dice, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. No está mal. ¿Qué tiene? La versión Reina Valera dice,
El versículo 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Sí? Versículo 13, ahí mismo en la Reina Valera: además, dice, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Dice: ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Es decir, menospreciaron la palabra, menospreciaron el alimento espiritual, al punto en que llegaron y dijeron: ay, qué difícil es servir, ay, qué difícil, ay, esto, ay, qué lata con el pastor, ¿cómo da lata con esto? Es más, ya no voy a ir porque molestan, ya cuando luego voy a regresar. Pero es que a mí no me gusta ir ahí porque luego me dicen, ay, no hay amor. Uno necesita que llegue y que le den su abrazo y su apapacho. Y sí es cierto. Sí necesitamos ser consolados. Sí es cierto. Sí necesitamos esa obra del Espíritu Santo que venga y nos levante y nos consuele. Pero también necesitamos meternos una intravenosa de Ubicatex. ¿Sí? Y ver cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida, si con nuestras acciones estamos honrando o deshonrando a Dios. Y no tratarlo a la ligera, y no tratar las cosas y la vida de piedad a la ligera, porque eso es lo que estamos plasmando en nuestros hijos. Y si nosotros somos unos despreciadores de la vida piadosa, estamos plasmando y les estamos enseñando a ellos a ser unos menospreciadores de Dios, unos despreciadores de la vida en Cristo. ¿Están aquí? Y al ratito traen 50,000 problemas que se pudieron haber evitado, y quieren que luego un pastor o alguien ahí con una oración, ¿verdad? Y por eso todo ese rollo de diga y de esto y acá, y que el Señor, por eso tiene tanto éxito, porque es más fácil hacer eso que enseñarles y educarlos. Es más fácil decir: pacte con Dios, aquí están mis 500 pesos o $30 o lo que sea al mes, ¿verdad? Y el Señor, como si estuviéramos comprándole el milagro a Dios. Cuando Dios dice: no inventes, yo te los encomendé a ti, tú enséñales. ¿Estamos aquí? En el versículo, me perdí. En el versículo, denme chance, en el versículo 13. Ahí mismo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. Dice: imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrendas de ustedes? O sea, ¿qué le estamos dando a Dios? La versión Reina Valera dice: maldito el que engaña. ¿Quién es el que engaña? El que, teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, no es de que no tengo, entonces pues está todo amolado, pero Señor, aquí está mi vida hecha así. No, sí tienes, pero no quieres. Dices: te voy a dar esto, y ahora sí son los que dan gato por liebre. ¿Me están siguiendo? O sea, dice: tienes para dar. Y aquí quiero subrayar, no me estoy refiriendo a las cuestiones materiales, las incluye, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra actitud, de nuestra intención, de la forma en la que nos relacionamos con el Señor, de la forma en la que nos relacionamos con los hermanos, de cómo le respondemos al Señor. De eso estamos hablando. Y Dios lo toma muy personal cuando se dicen los que son suyos y le menosprecian de este modo, que pudiendo, escuchen bien, pudiendo darle lo mejor de su vida y de su corazón, le dan las obras, le dan lo que ya nadie puede acomodar en otra parte, porque ¿quién quiere lo dañado? ¿Ah? Sin embargo, el Señor en su misericordia dice: ¿de dónde nos sacó? Ahora sí que, como dijo aquel, de lo peor, de lo vil y menospreciado.
Dice, lo que no es para hacer lo que sí es, para hacer evidente una obra. Pero una cosa es que lleguemos y digamos, ay Señor, pues es que ven, mi vida está hecha a pedazos, mi vida está hecha un desastre, pero está la intención y está la determinación de caminar con Él. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? En su bondad, en su misericordia y en su gracia, nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos trata, porque nos tiene que tratar. ¿Están aquí? Y ya después ya nos hace útiles. A veces no es de la noche a la mañana. Posicionalmente sí. Posicionalmente, en el momento en que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos santos y una nueva criatura, y ese es otro asunto. Pero en nuestra vida tiene cosas que tratar. En nuestro carácter, ¿cuántos reconocen que hay cosas que Dios tiene que tratar en su carácter? ¿Sí? Entonces podemos decir, sí, pastor, dice, nomás que aquí nada más me está hablando, vamos a contextualizar, pastor, porque nomás me está hablando aquí de sacerdotes, de los ministros, y yo soy una simple ovejita del rebaño del Señor. No. La Escritura dice, y será el pueblo como el sacerdote. En Oseas 4:9, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. O sea, repito, hay una grave responsabilidad en los que servimos, gravísima, ¿sí? Pero lo tenemos a Él para, y si estamos caminando en obediencia, si estamos caminando con Él, y si de repente nos queremos salir y nos da el jaloncito, pues hagamos caso, y pues, ninguno la tenemos hecha en ese sentido. Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo. ¿Están aquí? Entonces, sí, sin duda, aquí se está refiriendo se está dirigiendo a los principales, ¿verdad? A los sacerdotes en este sentido, porque de ahí se derivan muchas cosas. Pero Dios le pide cuentas a quienes son responsables de primera mano. Es decir, como mencioné hace un rato, el responsable de ministrarle la palabra de Dios a todo el pueblo, ¿quiénes son? Por ejemplo, en esta congregación, ¿quién es el responsable de lo que se enseña en esta congregación? ¿Quiénes son? Lo están viendo, y a mi esposita. Somos los responsables. Nosotros vamos a dar cuentas de lo que se enseña, de cada palabra que sale de aquí. Por eso no invitamos a cualquiera. ¿Me explico? No, sí, brother, ven y tira un chorizo aquí, que la gente se emocione. Aleluya y gloria a mi Cristo. Y dicen luego una serie de tonterías. Dices, no, porque el Señor me va a decir a mí, hey, ¿por qué permitiste eso? Tienes que asegurarte que lo que se enseña es mi palabra bien trazada. Eso somos responsables. Pero usted como padre, ustedes como padres, como abuelos, ¿sí? Como tíos también son responsables en ese sentido, de qué es lo que se les va a enseñar a sus hijos. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Y sí, ciertamente, pues esa es la importancia de venir, de reunirnos, porque en Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, está bien, pues. No es de que los pastores y los que enseñemos somos la voz de Dios para ustedes. No, tampoco. Porque todo hijo de Dios tiene la capacidad dada por Dios de escuchar su voz, pero aquí hay que trazarla, y es una cuestión de orden. ¿Están aquí conmigo? Entonces, ahora sí vamos a entrar al desarrollo del tema, porque todo esto fue la introducción. ¿Sí? Por eso, mis amados, debemos de ser muy agradecidos por tanta gracia y tanta misericordia de parte de Dios para nosotros, que nos ha dado mucho. La verdad es que nos ha dado mucho. Sí me atrevo a decir que se cuida mucho el alimento que se pone delante de la mesa para ustedes. Yo no digo que somos perfectos de ninguna manera, estamos lejísimos de eso, pero sí hay mucho cuidado
y mucho temor de parte de Dios, y mucho temor a Dios de lo que se pone en la mesa para ustedes. Y yo creo que son así como también nosotros nos alimentamos de nuestros pastores, que también lo hacen así, porque todos necesitamos comer, todos necesitamos alimentos, ¿sí o no? Entonces tenemos mucho acceso a oportunidades de aprender. Y debo decir esto porque lo debo de decir. A veces las menospreciamos y preferimos otras cosas. No porque no podamos, es porque preferimos otras cosas. Y son dos temas distintos. Una cosa es que prefieras y otra cosa es que no puedas. ¿Estamos aquí? Una cosa es que prefiramos y otra cosa es que podamos o que no podamos. Pero tenemos muchas oportunidades de aprender, de conocer, de apreciar las abundantes riquezas de su gracia que nos revela en su palabra por su Espíritu Santo. Antes de entrar más de lleno, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre del tema? Abundancia o escasez de la palabra. Es una pregunta. ¿Abundancia o escasez de la palabra? Entonándolo bien. Dijimos hace un momento que, por ejemplo, en el caso de Elí, dice que no había palabra, que escaseaba la palabra y la visión. Vimos después con el caso del tiempo de Josías que tenían las escrituras perdidas y las encontraron por ahí. Vimos en el caso de Malaquías que Dios les dijo: esta es la circunstancia que están viviendo, esta es la situación, y Dios guardó silencio 400 años. No quiere decir que Dios estaba ajeno, no quiere decir que no se estaban cumpliendo las cosas que Dios había determinado desde antes. No quiere decir que, porque Dios nunca está ajeno de nada, Dios es Dios, simplemente guardó silencio. Ahora, a lo largo de todo ese tiempo, dices, es que no hubo palabra de Dios. Dices, pero tenían las escrituras. ¿Cómo hay qué? Pero hicieron tradiciones, hicieron ritos. Y hay dos palabras refiriéndose a la palabra, hay más, pero hay dos en las que me quiero centrar. Y yo creo que algunos de ustedes ya las han escuchado y quisiera tratar de aclararlo un poquito. Pero hay dos palabras, ¿sí?, antes de entrar al siguiente texto, que quiero explicar o tratar de explicar la diferencia entre una y otra, que podamos ver la importancia que tanto tienen la una como la otra. Y son las dos palabras, es logos y rema. Son palabras griegas. Lo que pasa es que nosotros vemos en la Biblia, en el castellano, y vemos palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, pero no es descriptivo. O sea, nos dice sí, la palabra, pero hay algo más específico, porque hay una diferencia grande entre estas dos, entre logos y rema, ¿sí? Logos, esencialmente, por definición, tiene que ver con el texto escrito. Logos habla del texto inerrante de parte de Dios, ¿sí? Es decir, las escrituras originales como tales no contienen errores, son inerrantes. Ahorita podremos decir, no, es que sí tiene tal error y tiene esto y ahí, yo encontré este error. Sí, sí hay errores de dedo, sí, sí hay errores de edición, hay errores de imprenta, hay errores de traducción, hay errores de interpretación, sí, sí es cierto. Faltas de precisión, sí, sí es cierto. Pero los textos originales son inerrantes. Y a eso ese es el logos. El logos quiere decir pensamiento, está hablando de los argumentos de Dios. Logos está hablando del discurso de Dios, de lo que Dios dice y que lo ha plasmado en las escrituras, o lo que nosotros conocemos como las escrituras. ¿Sí está bien? Por ejemplo, cuando ahí en Juan 17, yo se los leo rápido, cuando el Señor está orando, tenemos que entender la trascendencia de esto, porque es su última oración con ellos. Ellos luego en 2, 3 andaban todavía tratando de atrapar moscas, pero el Señor sabía que lo que seguía era el arresto, ¿sí?
Y levanta una oración ahí en Juan 17 bien tremenda. Y en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, apártalos. ¿Sí? Santifícalos, que se aparten en tu verdad. Y dice: tu palabra es verdad. Cuando dice tu palabra, aquí es la palabra logos. Es decir, que caminen apartados como tú dices, como tú lo has establecido en las Escrituras, Señor. ¿Sí? Cuando Pablo ahí le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 13, les leo y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, aquí la palabra es logos, ¿sí? La recibisteis no como palabra de hombres, o sea, logos. La recibiste no como si fuera un argumento de hombres, no un discurso de hombres. Dice: sino según en verdad, sino según es en verdad la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el discurso de Dios. Dice: la cual, la palabra de Dios, el logos de Dios, dice, actúa en vosotros, los creyentes. Subraye eso. ¿En quién actúa la palabra de Dios? Ok, esto tenemos que amarrarlo con lo que sigue, con la palabra rema, ¿sí? Porque rema te muestra esencialmente la verdad revelada en el texto, que debe de ser creída. No sé si me explico con esto. O sea, hay una distinción entre rema y logos muy grande, ¿sí? Ustedes se acuerdan ahí en Efesios 6:17 cuando dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bueno, ahí la palabra de Dios es el rema de Dios, ahí ya no está hablando el logos, ¿sí? Entonces aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, o sea, el libro, esa no es la espada, sino que entonces, sino el pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a memoria nuestras para utilizarla en un tiempo de necesidad. ¿Sí? Por eso, el prerequisito de un rema, de una palabra revelada, es que haya un logos de Dios. Que yo no les puedo decir, a lo largo de cerca de 30 años en el ministerio, y he estado en lugares que en verdad dices, bueno, ¿por qué me meto por ahí? Pero que, tuve un rema de Dios. Tuve este rema de Dios. Y empiezan a tratar de establecer doctrina con algo que ellos piensan que Dios les reveló. Y les voy a decir una cosa: doctrina no se establece con rema, la doctrina se establece con logos. ¿Están aquí conmigo? Qué bueno que tenemos el rema, pues es la palabra. De esto carecían, mis amados. Ese es el silencio de Dios. Cuando pues sí, leo las Escrituras y ahí está la Biblia, pero no la veo como algo vivo, como algo que salte y ¡pum!, me pegue y me transforme y me llene de esperanzas y me llene de fe. No tenían eso 400 años. Podían leer las Escrituras como si leyeran el libro vaquero. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos abundancia de la palabra, ciertamente, entenderla, conocerla y estar en esa comunión, que venga el Espíritu y nos revele. Por eso en Romanos, fíjense, en Romanos 10:17 dice, así, ya se la saben, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios es el rema de Dios. Porque dicen, ahí está, es que te va a venir fe, ponte a escuchar la Biblia, tú léele la Escritura nada más, tú lee a esta persona, para que crea, ponte a leerle. Y a veces nos ponemos, es que te voy a recitar la Biblia, y el otro pues le entra por acá y le sale por allá porque no hay fe. ¿Están aquí conmigo? No hay fe. Sí, efectivamente, la fe viene por el oír. El rema de Dios, es decir, la confianza en Dios viene cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando Dios mismo nos abre el corazón y los ojos espirituales para decir, oye, soy digno de confianza. ¿Sí? Déjate de andar con tus rollos y tu religión y tus ritos, de eso no te va a salvar. Pon tu confianza en el sacrificio expiatorio de Cristo ahí en la cruz.
Es todo lo que necesitas para acercarte a mí, para ser limpio de tus pecados y para que te declare justo. La fe, la confianza. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Ya lo hemos hablado también. La gracia es lo que nos salva. La fe es lo que nos lleva a la gracia. La fe no nos salva. Eso es un error. La fe nos salva. Es la gracia la que nos salva. Pero tenemos acceso a la gracia por la fe. En otras palabras, ¿la medicina cuál es? ¿La fe o la gracia? La gracia. ¿Y la jeringa cuál es? ¿Ah? ¿Sí? O sea, la gracia se mete en la jeringa, en la fe, y sopas, va adentro. Y ahí viene. En Efesios, fíjense, 5:26, se los leo rápido, ya dice, hablando de los que han creído, hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es rema también. Habiendo creído. Cuando creemos la palabra de Dios, ¿qué viene? Nos lava, nos limpia, nos salva. ¿Sí estamos bien con eso? ¿Sí quedó claro la diferencia entre una y otra? ¿Ya ven lo grave que es cuando Dios guarda silencio? Porque podemos tener la Biblia, ahí están las escrituras, y ellos los tuvieron por 400 años. Y el sacerdote Elí se las sabía de memoria. Y sabían cosas, pero escaseaba, no había visión. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora sí, vamos allá a Deuteronomio, capítulo 6. Hace 50 minutos de eso les dije, yo creo que ya han de haber llegado, ¿verdad? Deuteronomio 6, del versículo 4 en adelante. Dice: oye, Israel, o sea, pon atención, escucha, pon inteligencia. Está hablando no nada más de los sentidos, ya ustedes lo saben. Dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras le está diciendo: hey, pongan todos atención, a ver pueblo, a ver, vengan para acá. Pongan atención por lo que Dios nos tiene que hablar, y lo que Él tiene que hablar es importante de escuchar y de que lo entendamos, porque no hay otro Dios como Él. Él es el único Dios verdadero. Entonces debemos de atender a lo que Él nos dice. Así que pongan atención. ¿Se fijan? Ese es el sentido que lleva. Y como creyentes, como cristianos que nos decimos, ¿cómo ponemos atención a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos demanda? Con esa... lo que sea, pero se entiende eso, ¿verdad? Los que están oyendo, quién sabe si entienden, pero ¿sí? Pero con esa necesidad de saber, porque es el único Dios verdadero. Híjole, es el Dios creador, el que hizo los cielos, la tierra, todo lo que cantamos hace rato. ¿Sí? Le voy a poner atención a ver qué me tiene que decir. Pregunta: ¿tendrá algo que decirnos? ¿Querrá Dios hablar a tu vida y a la mía? ¿Querrá que Dios, que lo escuchemos a Él o no? Uno es, dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos leído eso, pastor? Montón, ¿verdad? No, ya me lo sé, y así, asado. En eso se cumple ok. Póngame atención en el versículo 6. Dice: y estas palabras que yo te mando, ¿es que yo te mando o que yo te sugiero? Que yo te mando, es decir, el mandamiento de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero que noten esta diferencia. No dice y estarán en tu corazón. Estarán sobre tu corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Estarán por encima de tu corazón. Estarán por encima de tus argumentos. Estarán gobernándote. Estarán dirigiéndote. Son los que te darán el techo. Son los que te darán cobertura. ¿Sí? Dice: bueno, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿cierto o no?
El apóstol Pablo se escribe, ¿verdad? Y dice, bueno, es que si, no, el apóstol Juan, perdón, es que si nuestro corazón no nos reprende, dice, mayor es Dios, mayor es su palabra. Yo puedo decir, ay, pues yo no le veo lo malo, pues y es que no lo encuentro, hermano pastor, pastora. ¿Ah? Es que ¿qué tiene de malo? Yo no se lo encuentro. Entonces, pues estoy en paz con eso. Y uno dice, pero ¿qué es lo que Dios dice? Porque tú no le puedes encontrar a lo mejor nada malo, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es el principio que Dios establece? Tal cosa, bueno, mayor es Él. Entonces, es que le quiero hacer caso a mi corazón. Hazle caso a Dios, porque mayor es Dios. Estarán sobre tu corazón. ¿Sí quedó claro eso o no? Y escuchen bien, dice, y lo repetirás a tus hijos. Digan conmigo, repetir. Ahorita voy a regresar ahí. Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, o sea, de sus palabras, estando en tu casa. Ahora, hablar no es lo mismo que repetir, ¿sí o no? Hablar implica llevar una reflexión. Repetir, te repito. ¿Cuántos de los que estamos aquí, papaces y mamases, les tenemos que repetir cosas a nuestros hijos? Hijos queridos, ¿a cuántos les gusta que les estén repitiendo que no dejen un mugrero en su cuarto? Ay, mi mamá todo el tiempo me dice lo mismo. Pues ya cambia, mano. ¿Ya no quieres que te diga que recojas el mugrero? No, pues recógelo para que no te lo diga. Porque si no lo haces, te lo va a decir. De segurito, ¿verdad, mamás? A ver, mamás, digan amén. A ver, hijos, digan No, yo quiero que me lleves a la reflexión, sí, pero primero te la repito, para que te quede bien claro. Y andando por el camino, y al acostarte, ahorita vamos a llegar ahí, dice, y las atarás como señal en tu mano. Escuchen bien, de aquí salió toda una tradición dentro del judaísmo, que es el uso de las filacterias. Ustedes han visto eso a lo mejor en programas, revistas, películas, de repente que algunos de los judíos ortodoxos, ¿sí? Yahidis, agarran y se enredan unos cueros, unas tiras de cuero, y en esas tiras de cuero se meten, en la mano derecha nada más, y en esas tiras de cuero ahí se meten pedazos de la escritura. Bueno, ellos dicen, ellos lo que entienden es esto: estoy cumpliendo porque ya las até a mi mano. Y luego dice, escuchen bien, el asunto es que no está hablando de amárrate las manos, al ratito la traen toda morada porque la traen toda apretado los cueros esos. El asunto es de que mano representa conducta. Entonces lo que les está diciendo, vas a ceñir tu conducta a la palabra de Dios. No te puedes comportar, si somos pueblo de Dios, no nos podemos comportar como nosotros querramos, sino como Dios establece. Así de sencillo. No, pero es que ¿qué tiene? Yo puedo hacer esto y tengo libertad. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana, pero no puedes hacer lo que se te dé la gana y decirte que eres hijo de Dios. Porque si haces lo que se te da la gana, si andas en desobediencia, estás evidenciando que no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios y andas en desobediencia, el Señor te va a surtir. Si eres hijo, te va a disciplinar y no te va a gustar, porque no nos gusta. Pero la disciplina tiene su propósito: apartarnos de las conductas que ofenden a Dios y que nos apartan de la comunión con Él. Dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces estos también agarran y se ponen una cajita aquí, ¿sí? Con cueros y con unos pedazos de escritura. Entonces no está hablando de andar haciendo viscos con esa cajita aquí entre los frontales, ¿sí? Aquí de lo que está hablando es de la formación de pensamientos, de la formación de ideas, de argumentos en conformidad a Dios, conducta, pensamientos de acuerdo a lo que Dios dice. Es decir, yo puedo pensar
La voy a soltar así nada más, ¿verdad? Con respecto, no voy a hablar de eso, entonces no se asusten, pero decir, con respecto a la vestidura, o a la vestimenta, yo puedo tener un concepto, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero también Dios tiene uno, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se debe de ceñir mi conducta en mi mano? ¿De acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que Dios dice? De acuerdo a lo que Dios dice. No estamos hablando de legalismos, estamos hablando de las ideas, de los argumentos de Dios, de las motivaciones de Dios. ¿Estamos bien con eso? ¿O ya ahí muere mejor? ¿Interpreto el silencio como si le sigo o como que ya? Ah, bueno, no sé cómo interpretar el silencio, me anda fallando el discernidor. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. No quiere decir que andes grafiteando, ¿sí? No. Escribirlas en los postes. ¿Para qué sirve un poste? ¿Para qué sirve una columna? ¿El fundamento quién es? Es Cristo. Pero las columnas, ¿para qué es? Para darle soporte a toda la casa. Sabemos, bueno, ahí está el fundamento, si es Cristo, sí, pero tú no puedes levantar, tú no puedes edificar sin columnas, porque eso se puede ver muy bien, pero va a llegar el lobo feroz, ¿verdad? Y le va a hacer, y se va a caer. ¿Están aquí conmigo? Entonces tienen que haber columnas que soporten, y de eso está hablando. El soporte de nuestro hogar es la palabra de Dios, lo que Dios dice para el hogar, cómo se debe de conducir el hogar. Y después dice, y en tus puertas, ¿sí? Las puertas, ¿para qué sirve una puerta? Para cerrar y para abrir, pues sí, pero ¿para qué sirve una puerta? ¿Para qué cierras o para qué abres? ¿Para entrar o para qué? O para salir. Es decir, puertas representa acceso, ¿sí? Es decir, que sea el filtro para dar acceso a todo lo honesto, todo lo justo, todo lo digno de mencionar, ¿sí? Todo lo amable, todo lo puro, todo lo verdadero, y darle salida por implicación a lo que sea contrario a eso. Es decir, que sea la palabra de Dios la que nos diga esto sí dentro de casa, esto no dentro de casa. No voy a permitir que se haga esto en casa. Pues yo ya tengo 25 años, jefe, y quiero echarme mis chelas, mis cervezas aquí en casa. Pues vete a otra casa, porque aquí eso no se permite. Pero es mi casa también, sí, nomás que yo la pago. Y los hijos viven en casa de los padres, no los padres en casa de los hijos. ¿Sí? Luego cuando dicen, pero pues no te metas en mi vida, ¿verdad? Nosotros estábamos bien sin ti, tú te metiste en la nuestra. Nosotros llegamos primero, nosotros estábamos aquí, de repente tú y estuviste dando lata 9 meses. Y sigues dando lata después de 25 años. Puede ser. ¿Lo alcanzan a ver? No. Entonces la palabra de Dios, eso es lo que nos dice, que cómo debemos de llevar la casa, ¿sí? Noten por favor que Dios quiere poner su palabra, sus mandamientos sobre nuestro corazón, ¿sí? ¿En dónde mora Cristo en nosotros? ¿Desde dónde quiere que lo obedezcamos? ¿Desde dónde nos va a gobernar? ¿Desde dónde nos gobierna Él? Desde el corazón. En su primer advenimiento, en esta primera venida que tuvo el Señor, fue para establecer su reino. ¿En dónde? Es en el corazón, no es afuera. El mundo está bajo el maligno, ¿sí? Por eso toda esa la teología o el dominionismo, ¿verdad? Del reino ahora, de que no, que los cristianos tenemos que gobernar, porque
Eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Eso será en la segunda venida, cuando Él venga y les dé su estate quieto y su amansalocos a medio mundo. Sí, ahora sí, que venga y le ponga una patiza, ¿verdad?, a sus enemigos. Ahí sí con poder, ahí sí con fuerza, ahora sí que ahí sí con sangre. Y así es como va a establecer, ¿me explico? Erradicando el mal, va a establecer el bien por 1000 años. Y ahí estaremos haciendo algo nosotros, no sé qué, pero gobernando en un sentido y viendo la justicia. No, yo voy a ser el rey aquí, que no, eso es, tenemos idea, pero va a ser algo muy glorioso. Ahora, no tanto, porque de todas maneras lo va a destruir después con fuego, pero cuando estemos en el cielo con Él, ahí sí es lo glorioso, porque eso es para siempre. ¿Sí me alcanzan a captar? Ok. Entonces, ahora, esta labor es constante de repetir ¿cuántas veces la palabra de Dios? ¿Cuántas veces les tenemos que repetir a nuestros hijos para que haya abundancia de la palabra? ¿Cuántas? Siempre. ¿Cuántas? Todas las que hagan falta. Eso es lo que quiere decir 70 veces 7. Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Hasta 7? Porque la enseñanza rabínica en aquel entonces eran 3. Ya la cuarta, cuello. Eso es lo que se enseñaba. Entonces Pedro se vio así bien generoso, ¿no? Dijo, no, 7, perfección. Hasta 7, Señor. Ha de haber dicho, no, ahorita el Señor va a decir, wow, Pedro, ¿qué me impresionas, Pedro? Me conmueves. ¿Mande? Esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Qué impresionado me tienes. Nunca sospeché que tú tuvieras esa revelación. Hasta 7, y se voltea a ver y dice, hasta 70 veces 7. Y Pedro así como que ¿ah? O sea, 70 veces 7 es todas las que hagan falta. Ajá, entonces son 7 por 7, 49. O son 7 por 10 a la séptima, a la décima. No está hablando de eso. Es las que hagan falta. Es un hebraísmo nada más. Las que hagan falta. Hablarlas, llevar a la reflexión. Sí, qué bueno, ya te lo dijo, ya lo memorizaste. Porque de tanto repetir se memoriza. Implica memorización. Ya memorizaste, ahora vamos a la reflexión. Pero tú no puedes reflexionar sobre algo que no tienes en la mente. Entonces necesitamos fijarlo en la mente. Y vamos, ahora sí, para ti, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver. No, papá, pues yo esto, mamá, fíjate que así. No, mira, la Biblia dice esto y así, pero ¿cómo? Esto y esas son pláticas bien preciosas con nuestros hijos. Yo disfruto esas pláticas con mis hijos cuando hablamos de la palabra. Que sale alguna pregunta, sí, es una bendición. Llevar a la reflexión siempre, continuo, estando, andando en el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes, toca todas las áreas de nuestra vida, involucra cada circunstancia de nuestra vida. En casa te duermes, cuando te levantas, cuando comes, cuando vas, cuando vienes, cuando subes, cuando bajas, ¿sí? Todo el tiempo, entrada, salida, sostén. Ahí estamos en el hogar. Abundancia de la palabra, que abunde la palabra de Dios. Entonces entendemos que Dios, siendo quien dice ser, porque Él es quien dice ser, Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas, siempre nuestra vida va a estar enmarcada, va a estar dentro de su palabra, porque así es su decreto. No, ningún ser humano, ninguna criatura, nada sale de lo que Dios ha establecido en su decreto, de lo que ha enmarcado para el hombre y todo lo que eso implica. Y todo esto, lo que esto implica, se los voy a decir en 2 versículos. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a juzgar con justicia. Es que yo no lo creo eso, Es que eso no lo cambia.
creas o no creas, no cambia el hecho de lo que Dios estableció. Lo creamos o no, no cambia el decreto de Dios. Por eso es un decreto de Dios, porque Él sí decreta, Él sí puede decretar, porque Él tiene el poder y la autoridad. O sea, no solamente tiene la exousia o la autoridad legal para hacerlo, ¿sí? Pero tiene el dunamis o el poder para llevarlo a cabo. Él sí. Por eso es el único que puede decretar. Y este decreto es así va a ser. Es que yo no creo. Lo siento. Es que yo no creo en Dios. Se te va a quitar cuando te mueras. ¿Sí? Lo ateo se te quita cuando te mueras. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera en que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después cada quien se va por ahí. No, después el juicio. Y dentro de todo esto, bueno, hay muchas cosas. Vengan por favor a Colosenses capítulo 3. Vamos entrando a la recta final. Bueno, les digo eso para que se tranquilicen, ¿no? Todavía falta un rato. Acuérdense que cuando les digo ya vamos a terminar, falta como media hora, ¿no? Colosenses 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo, aquí es logos, more en abundancia en vosotros. ¿Sí? Es decir, que habite. La connotación es que habite permanentemente, pero llenándolo todo. Fíjate. O sea, si tenemos una casa, pues nosotros habitamos en esa casa. ¿En qué parte de la casa habitamos? En toda la casa. Tenemos entrada a toda la casa. ¿Qué es lo que quiere el Señor en nuestras vidas? Que su palabra habite en nuestra vida. ¿En cuántas áreas de nuestra vida? En todas las áreas de nuestra vida. De una manera permanente, no de que viene y se te sale, te metes y te sale, se te mete y se te sale. No, permanentemente, esa es la connotación. Ahora dice cómo: enseñándoos, y ahorita vamos a ir para allá, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Salmos quiere decir, aquí se refiere a la palabra de Dios. Es cantar la palabra de Dios. Y tenemos no solamente los salmos para cantar, los salmos son cantados, de hecho. Los tenemos escritos ahí, pues no hay registro, no hay partituras, no hay nada de eso, de cómo serían originalmente. Podemos tener alguna idea de qué tipo de ritmos y de qué tipo de acordes se utilizaban en aquel entonces, en esa cultura, y de acuerdo a los instrumentos que se tenían, y más o menos podríamos tener una idea ahí, pero no sabemos cuál es la melodía, la armonía que llevaba, pero es cantado. Entonces dígalo cantando. ¿Sí? O sea, de hecho Salmos se refiere a eso, a cánticos, ¿verdad? O a palabra de Dios cantada con instrumentos de cuerda. ¿Sí? Entonces con salmos, dice, ahora dice, himnos. Himnos no se está refiriendo, miren, debo decir esto, los himnos, hay muchos himnos que son preciosos, son maravillosos, ¿sí? Pero no se está refiriendo a un corte de cierta, que tiene que haber una música que tiene que ser así, un tal compás, y tiene que ser de esta forma para que eso sea un himno, porque la Biblia dice que sean con himnos. No se está refiriendo a eso. Cuando dice himno se refiere a cantos de celebración, es con victoria, ¿sí? Exaltando las proezas de Él. Y dice, y cánticos espirituales. Esto se refiere a cánticos espontáneos. Hay veces, ¿a cuánto les pasa que a veces estamos cantando como hace rato? A lo mejor es un canto que dices, ay, qué bonito está. Qué bonito está, porque bueno, es la palabra de Dios en esencia. Prácticamente todo lo que cantamos, mis amados, está contenido en la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, son salmos, son porciones de la Biblia que se les ha puesto música. Entonces, ay, qué maravilloso, qué vivo se oye. Pues claro, pues es la palabra, ¿sí?
Pero hay momentos en los que como que uno quisiera decirle otra cosa de lo que se está proyectando, ¿no? Y es ahí en donde podemos levantar la voz, y es por eso cuando empezamos a solamente con una o dos notas, uno o dos acordes, entran más notas, pero uno o dos acordes, y levante la voz y dígale y póngale música a su oración. ¿Ve que los animamos a hacer eso? Es para hacer eso. Es que yo no sé cantar y canto regacho. Bueno, el Señor no se agüita por eso. Agüitar quiere decir, viene del griego entristecerse. Pues el Señor no se entristece. A lo mejor el hermano que está a un lado sí, pero es para el Señor. Entonces, porque es el tiempo para ofrecer. Hay tiempos para todo. Hay tiempos para guardar silencio, ¿sí? Pero hay tiempos para hacer eso. ¿Ok? Una hermana, después de un evento que tuvimos, que sacaron y cantaba, ahí estaba, eran unos bautizos en otro lugar muy lejos de aquí, el agua estaba fría y estábamos ahí y empiezan a cantar y sacaron una bocina de donde, no sé de dónde la sacaron, pero se oía horrible. No era la bocina estaba muy buena. No, pobrecitos, ¿verdad? Pero estaban cante y cante, ¿verdad? Y así como casi veíamos los ojos del que estábamos ahí bautizando, así como que déjenme aquí adentro, ¿no? Y ya total, después de un tortuoso rato de estar escuchando, Dios tuvo misericordia e intervino y algo le pasó a esa bocina y ya no jaló. Entonces ya dijeron, ya vámonos para afuera, vámonos, ¿verdad? Ya salimos y dice una hermana que estaba ahí, que me hizo mucha gracia, ¿no? Y digo, mira, hay sabiduría. Y le dicen, no, hermanos, dice, sí cantan muy bonito. Es que cantan bonito, nomás que se escuchan feo. Dice, ¿verdad? Pero bueno, es para el Señor, ¿verdad? Ahora hay que buscar hacerlo bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que la palabra de Dios habite permanentemente y llenándolo todo en nuestras vidas? Pues ahí mismo nos dice, número 1, dice, con la enseñanza. Ahí la palabra enseñándoos es la palabra griega didasco. ¿Han escuchado la palabra didáctico? ¿Sí? De ahí viene, es enseñanza, y a esto se refiere a una instrucción constante y ordenada. La enseñanza debe de ser ordenada, debe de tener una secuencia. Por eso nosotros aquí en esta congregación, como en la gran mayoría de las casas de oración, ¿sí?, enseñamos por series y vamos por orden. ¿Sí? Cuando abrimos un libro de la Biblia que vamos a ver, o alguna de las cartas, se ha notado que vamos versículo por versículo hasta que nos tome el tiempo que sea. Hago un paréntesis, van 66 temas del Evangelio de Lucas que hemos visto, 66 temas, y vamos en el capítulo 20 y todavía viene la parte, y nos seguimos de frente con los hechos, y bueno, pero no hay prisa, ¿no? ¿Me explico? Porque debe de ser la enseñanza constante y ordenada. Si la debo de entender. Y después dice enseñando, pero la otra ¿qué es? ¿Cómo dice ahí? Ok, exhortando. La pronunciación en griego está medio, ahí se la encargo mejor, ¿verdad? Ahí se las debo. Pero quiere decir poner en mente, ¿sí? Quiere decir advertir, quiere decir fijar en la mente. No quiere decir regañando. Exhortar y regañar son dos cosas diferentes. Exhortar es advertir, y no es, pero te advierto, No es advertencia. Te estoy diciendo, mira, yo sé que no has visto esto, yo sé que tú no te has fijado en esto, pero esto es así, así, asado. ¿Ya lo viste? Si no lo habías visto, no, ok, ya lo tienes en mente, para que lo tengas en mente, para que lo consideres. Eso es parte de la enseñanza, es parte de la forma en que nosotros aprendemos y retenemos la palabra de Dios. Es decir, tiene que haber un entendimiento de logos para que haya rema. ¿Ya quedó claro? Pero también dice que esto se tiene que hacer con sabiduría de parte de Dios, con los argumentos de Dios, no con los del hombre.
Y hubo aquí no me voy a meter por ahí, pero lo voy a mencionar, pero hubo una época dentro de la iglesia en donde esto se desvirtuó, porque se empezó a enseñar, se le conoce como los escolásticos, ¿sí? Ya fue a partir del año 400 más o menos, y de ahí fue creciendo, en donde a los que se querían preparar para ministros, pues primero tenían que estudiar a Platón, a Sócrates, a Aristóteles y a otros poetas y otros filósofos griegos, y veían las escrituras filtrando por la filosofía. ¿Ok? ¿De dónde creen que viene todo el asunto de los elegidos? Sí, bueno, es que la Biblia dice elegidos, sí, pero lo dice en otro término. ¿Sí? Esa postura es una postura filosófica de los gnósticos, ¿sí? De los maniqueos. Es todo un rollo, no nos vamos a meter ahorita por ahí, ¿sí? Pero es una postura filosófica, y ese era un problema. Es un problema cuando muchos empezaron a ver, voy a mencionar a lo mejor alguno de ellos, ¿sí? Para que luego los bajemos de los pedestales y los podamos entender que son hombres como cualquiera y no dioses, y que lo que dicen no es, lo dijo fulano de tal, así es. No. El único, el que tiene la prerrogativa de decir esto lo dije yo y así es Dios, cuando dice así ha dicho Jehová. Es así es, y no le muevas. Pero si lo dijo fulano, si lo dijo sotano, si lo dijo perengano, pues está bien, lo considero, pero no es una regla. La única norma, la única regla de fe y conducta es lo que la palabra de Dios dice, lo que dice en sí misma, y no lo que dice a través de la interpretación de alguien, que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí está claro eso o no? Porque hubo una teología de Aristóteles, que fue estudiante de Platón y que estaba en contra de Platón. ¿Sí? Todo el rollo de la metafísica, de que hay una realidad alterna, ¿de dónde creen que viene? Sí me explico. Entonces, no, la palabra de Dios no se enseña con sabiduría de hombres, es con la sabiduría de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios establece, no con sabiduría humana. Y que en todo esto, bueno, haya una actitud de gratitud expresada cantando. Que estemos agradecidos con el Señor. Y que no solamente cuando nos reunimos es maravilloso poder cantar, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Llegamos, adoramos, pero esto no es nada más para este tiempo. Debemos de tener esa actitud todo el tiempo. ¿Sí? Señor, gracias por esto. Pues no entiendo, me está yendo como en feria, pero tú sabrás. Híjole, pasó esto que no entiendo, se me hace tan difícil, pero gracias, Señor. Te amo y algo estarás tratando conmigo. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Entonces, ¿ven por qué Dios nos instruye mediante la Escritura a congregarnos? ¿Sí? A no menospreciar la reunión de los santos, a no menospreciar su palabra, su enseñanza. Vámonos para la conclusión. Debido a todo esto que hemos hablado, necesitamos hacer una muy concienzuda y muy honesta reflexión de cómo estamos al respecto, de qué es lo que le estamos plasmando a nuestros hijos, de qué hay en nuestro corazón. ¿Habrá algún menosprecio a Dios? ¿Estaremos menospreciando su nombre cuando no valoramos su palabra, su alimento? ¿Que preferimos otras cosas por encima de eso? Cuando preferimos para vivir para nosotros mismos en lugar para Dios. Ya nos enseñaba la semana pasada Rocío, si estamos viviendo para alguien más que no sea el Señor, estamos en idolatría.
Así de sencillo, así de claro. Así de claro. ¿Sí? Si solo son letras los que leemos o mensajes que escuchamos, ¿sí? Pues sí estoy escuchando este mensaje. Oh, estuvo buenísimo. Oh, no, se aventaron. Oh, esta palabra, qué tremenda está esta escritura. Ira. Qué tremendo está. Sí, pero ¿qué nada más te emocionó o te está transformando? Porque si estamos menospreciando la palabra de Dios, si hay una actitud de esas como las que vimos ahí en Malaquías, lo más probable es que Dios guarde silencio. Y podremos tener religión, y podremos tener mensajes, y podremos tener letras, libros, predicación, bla, bla, bla. Libras estaría bueno que tuviéramos, ¿verdad? También. Bueno, no de las de pesos, sino de las esterlinas. Pero podemos tener todo eso. El punto es, ¿Dios está hablando a nuestras vidas? ¿Hay visión? ¿Hay dirección de parte de Dios? ¿Hay una clara dirección de parte de Dios? ¿Por su palabra, por su espíritu? Yo, por cierto, quiero insistir que compartan algo ahí al grupo, ahí en el WhatsApp, de lo que Dios les hable. Cada enseñanza se les manda. ¿No la escuchan? Y luego, compártanla. ¿O no les habla Dios? Servidores, ¿no les habla Dios? Y luego, ¿por qué esa apatía? Dios me habló esto. Dios puso en mi corazón esto. Dios me enseñó esto. No le estoy diciendo que desarrollen toda una enseñanza ahí. Algo puede ser muy sencillo, 3 líneas. Dios me confrontó con esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lee eso, otro va a decir, híjole, a mí también. Sí es cierto. Y eso nos bendice y nos edifica. Estamos hablando de cosas espirituales entre nosotros y no para mandar memes rancios. ¿Sí? O hay una florecita o acá. ¿Y eso qué? Digo, está bien pues, o sea, pero hay veces pongo un meme con una flor. Que tengas un lindo día, sí, que tengas un lindo día, pero mejor, para mí me bendice más que te habló el Señor a ti, a que me pongas una florecita, que tengas un lindo día. El propósito del grupo es ese. Buenas tardes, no estoy enojado, nomás le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué no determinamos hoy tomar acciones concretas? Cosas que cada uno de nosotros sabemos, porque como dice el otro proverbio, no me acuerdo si es el 52.300 o el 52.284, pero que cada quien sabe lo que trae su costalito. ¿Sí? Cada uno de nosotros sabemos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos hacer para incrementar el depósito de su palabra, no solo en nuestro corazón, no solamente en nosotros mismos, pero en nuestra casa, con nuestros hijos. ¿Sí? Yo he sabido de algunos hermanos, en algunos casos, que dicen, mira, y algunos de ellos a mí ahora me estaba compartiendo Rocío estaba compartiendo incluso de gente que tiene bien poquito de estarse congregando, que dicen, mira, apartamos este tiempo, así le digo a mi esposo, ¿verdad? O otros me han dicho, luego así en familia apartamos un tiempo y la ponemos la predicación, aunque hayamos ido todos, y la ponemos y la escuchamos y luego comentamos acerca de eso. Bueno, cada quien sabe abrir las puertas para que la palabra de Dios entre y lo llene todo, pero no solamente el texto. Sí, si quieres llenar de textos ahí, está bien, llena, grafitéale si quieres ahí. Sí, pero no es eso. Es que haya palabra viva, que Dios esté trayendo en cada momento de necesidad. Sí, que te esté recordando. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos hemos tenido un momento de necesidad, lo que sea, la necesidad que sea,
¿sí? Que hemos tenido a lo mejor algún momento la necesidad de un consuelo. Yo he pasado tiempos bien difíciles, de mucho dolor, y ha venido una palabra de Dios ahí, y son los consuelos más grandes que he tenido. Es cuando he tenido, miren, del tamaño del dolor ha sido el tamaño del consuelo, más grande todavía. Entonces no le huyamos como a la plaga a esas cosas. Estamos pasando por un tiempo difícil, podemos decirle: Señor, pues gracias, porque mayor será tu consuelo. Voy a experimentar un consuelo más grande, te voy a conocer más. ¿Me explico? O cuántos, como decía Rocío, ¿verdad? Hace rato se les ha atorado la carreta por ahí, a media quincena, a media semana, ¿sí? Y dices: es que ya no hay para lo más elemental. Y estás tú ahí, Señor, y confías en el Señor, y viene la provisión, pero viene una palabra antes. ¿Les ha venido eso? A lo mejor en un tiempo así de que dices: híjole, es que hay una escasez bien tremenda en casa, pero la palabra dice, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y pues no tengo, Señor, en este momento aquí el efectivo que quisiera, o abro el refrigerador y pues no veo más que una bolsita de bicarbonato al fondo, un pedazo de tortilla de harina todo churido, todo seco ahí, sí. Y pero Señor, gracias, porque sé que no voy a tener que ir a hurgar en los botes de basura para traerle el pan a mis hijos. De alguna manera tú proveerás y usarás lo que tengas que usar, cuervos o hermanos, ¿cierto? Y Dios suple, y la provisión llega, porque Dios es fiel y podemos confiar en Él. Póngase de pie, por favor.